Bueno, pues aquí fue donde lo dejamos, aquí fue donde lo dejamos el otro día. Estuvimos viendo bueno, pues componentes y montajes que vamos a seguir viendo hoy, porque realmente es una parte que, bueno, que de algún modo ya hemos visto, porque hemos dado por terminada el montaje de la unidad 1.1, donde realmente hicimos algunos de estos montajes. Aquí simplemente es un repaso. Y sobre todo también una visualización de los circuitos en montaje unifilar, para que veamos los distintos símbolos, como sería el símbolo del interruptor, el montaje unifilar, el símbolo de la lámpara, cómo van los cables. Bueno, se puede poner el número o se puede poner los hilos de cables que vayan. Aquí, bueno, no es cierto que por aquí vayan 6 cables, realmente no sería correcto, porque si son lámparas en paralelo, por aquí iría pues 4 cables, como mucho 5, 4 cables que serían el neutro que va a cada lámpara, el vuelta que va del interruptor a la lámpara, la tierra y, bueno, si se quiere, la fase, pero la fase no sería necesario llevarla aquí, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso es una forma de exponer los esquemas, que también veréis en otras asignaturas, y también tenéis que conocer los esquemas unifilares. Otro tipo de componentes, como son los pulsadores, veis pulsador de superficie, el que habéis utilizado en el primer montaje de la 1.1, pulsador de empotrar, aquí los elementos sonoros, esto sería un timbre y esto sería un zumbador, prácticamente tiene la misma aplicación. Veis aquí un poco la parte íntegra de un zumbador. Es una bobina que al ser sometida a corriente alterna hace vibrar esta lengüeta, y de ahí el sonido característico que tiene el zumbador. Simplemente, como es corriente alterna, pues esto hace que vibre. Y aquí sería un timbre que, bueno, es una configuración antigua que sirve tanto para corriente continua como para corriente alterna. En corriente continua tiene con este ruptor de aquí. Si metemos aquí una corriente continua, pues al tocar la campana se abre, como se abre vuelve a reposo, como vuelve a reposo vuelve a tocar la campana, y así está constantemente vibrando y tocando en la campana. El esquema topográfico unifilar, como sería, con el pulsador en la parte de fuera, digamos, tendrían 2 hilos y 3 hilos al timbre por la fase neutro, o sea, el neutro, el vuelta y la tierra. Como conductor vuelta me refiero al conductor que va del elemento de mando al receptor, ¿vale? Este comúnmente se denomina vuelta. Unifilar. Este montaje también lo hemos visto, el de los conmutadores. Observad cómo se representa un conmutador en montaje unifilar. Es como el interruptor, solo que con esta L también hacia abajo, ¿no? Como es el conmutador que habéis usado por la parte de atrás, es un conmutador de superficie y un conmutador de empotrar. Observad que normalmente los fabricantes ponen fácil el hecho de identificar cuál es el común y cuáles son los dos no comunes. Aquí no haría falta investigar mucho, puesto que se ve que uno está en color rojo y los otros dos en color blanco, por lo tanto, el de color rojo sería el común. No hace falta ni siquiera comprobar con el polímetro. Aquí la explicación de cómo funciona, bueno, ya lo hemos visto, las dos posiciones del conmutador y cómo funciona de una forma y de otra. Recordad que el conmutador es un conmutador, no un interruptor, porque luego a lo mejor en la memoria me definí, puse el interruptor, no, es un conmutador. El montaje, que ya conocemos, aquí una visualización de cómo sería la caja de conexiones. Veis que aquí estos dos cables que están aquí empalmados, en realidad no haría falta. Si nosotros hacemos bien el montaje, los ahorraríamos de hacer aquí una conexión. Normalmente estos dos cables que van de computador a computador, que serían estos dos computadores, nunca se empalman, van siempre de paso. Es decir, nunca va a haber que interceptarlos para hacer una ampliación o algo así por el estilo, como podría suceder con la fase o el neutro o la tierra. O incluso el vuelta, también a lo mejor si queremos poner otra lámpara. Aquí en ningún caso habrá que volver a reconectar o replantear estos dos cables, así que normalmente se darían de paso. Observad aquí el esquema unifilar, como ven las tres fases neutro y tierra, 3 conductores que viene este conmutador, porque son 3 tomas las que tiene, 3 conexiones las que tiene, a este otras 3. Por aquí van los 4 conductores,
que podrían ser los dos puentes, el neutro y la tierra, ¿vale? Entendimos que también podría ir la fase si se quiere ampliar a otro sitio, pero bueno, porque iría el neutro porque la fase va conectada aquí a este conmutador. Y luego de aquí pues van los tres cables, neutro, vuelta y tierra a la lámpara. El esquema topológico. Siempre se suele poner una lámpara conmutada o un mando múltiple biestable en los sitios que tienen varios lugares de acceso. Dos o tres puertas, como pueden ser los pasillos, o dos lugares de accionamiento, como pueden ser los dormitorios, que son la entrada de la habitación y la cabecera donde se supone que iría la cama. Hay otra forma de hacer la lámpara combinada, la lámpara conmutada o el mando múltiple, que son estas dos. Este es un montaje antiguo que se utilizaba antiguamente, es el montaje largo, con el cual se ahorra un conductor, sobre todo si al lado de un conmutador hay una toma de corriente, como suele ocurrir en las cabeceras de las camas, que hay el conmutador y hay una toma de corriente. Si hay una toma de corriente, pues veis que aquí tenemos la fase y el neutro y se puede conectar directamente aquí la toma de corriente. Es un montaje que en realidad prácticamente es el mismo. Observad que en este caso los dos no comunes también van unidos a través de la que sería la fase y el neutro, ¿vale? Igual que ya en el montaje normal. Pero en cualquier caso, aquí, pues ya te digo, si yo quisiera poner aquí un enchufe, pues aquí simplemente a este mecanismo doble de conmutador y enchufe le llegarían únicamente tres cables, 1, 2 y 3, porque de aquí haría dos puentes al enchufe y ya está. Teníamos ya la toma de corriente. Pero este montaje se prohibió. ¿Por qué? Porque en el hecho de que en un mecanismo estén las dos hilos de fase y neutro, hace que en el momento transitorio de conectar, cambiar el conmutador, pueda haber un cortocircuito aquí, ¿vale? O que ocasione incendios y demás. Entonces, bueno, está en desuso, no se utiliza este montaje, ¿vale? Porque solamente por la roba un cable y ponemos ahí un peligro, que francamente hay un peligro. Sobre todo en aquellas instalaciones antiguas que había un interruptor de pera, no sé si vosotros lo habéis conocido, un interruptor colgante, una pera y tal, era un mecanismo muy endeble, y al hacer el contacto, pues a veces juntaba estos dos cables. Y si se juntan estos dos cables, pues ya veis que se organiza un cortocircuito. En el otro montaje, en el montaje corto, no se organiza ese cortocircuito. Y luego también tenemos este, que es el montaje puente, que también veis que van unidos los dos no comunes, pero que también tampoco se usa. Tampoco se usa, pues bueno, tampoco aporta grandes ventajas y sobre todo que, bueno, que entre conmutador y conmutador, en este caso, veis que van tres cables y demás, y bueno, no es muy usado, pero como veis también funcionaría. Si en esta posición yo pulso cualquiera de los dos, la lámpara se enciende. Si pulso este, de aquí abajo, la lámpara se enciende porque pasa la corriente por aquí y va a la lámpara. Si pulso este, la lámpara se enciende porque pasa la corriente por aquí y va a la lámpara, ¿vale? Igual que aquí, se ve claramente también, si está aquí la lámpara apagada porque va de fase a la fase, ahí está apagada. Cuando pulse cualquiera de los dos, pues se cierra entre la fase y el neutro, que va a los otros dos. También funcionaría. Pero ya digo, bueno, son curiosidades que están ahí, que lo sepáis, que hay otras dos formas de hacer el mando múltiple o lámpara conmutada, pero que el que se usa realmente es el otro. Sobre todo también porque es generalizable el montaje a más de dos puntos. Cuando queremos hacer un montaje de dos, o sea, de tres, cuatro, cinco puntos, etcétera, sería este. Tendríamos que utilizar un montaje, un conmutador de cruce, que sería el símbolo unifilar. Este sería el símbolo unifilar del conmutador de cruce, ¿vale? Y este sería el símbolo multifilar o funcional del conmutador de cruce, donde se ve que tiene cuatro conexiones. Sería este circuito de aquí, la representación de este circuito de aquí, que tiene el conmutador de cruce dos posiciones. Aquí ahora mismo la lámpara, bueno, la lámpara estaría encendida, no se representa nunca la lámpara encendida, habría que poner el conmutador de esta otra forma, pero podemos observar que también funciona dando cualquiera de ellos se apaga, y si está apagada, imaginad vosotros el conmutador de esta parte, dando cualquiera de ellos se enciende. Si está apagada con el conmutador de esta parte, si yo acciono el conmutador de cruzamiento, que sería así, pasaría la corriente por aquí y se enciende. Ya digo que este montaje es generalizable allá un número indeterminado de puntos de acceso. Si queremos poner más y más y más y más puntos,
sería intercalar en esta línea de aquí, en esta doble línea de aquí, que en principio unía a los dos conmutadores principales, intercalar tantos conmutadores de cruzamiento como deseemos. ¿Vale? O sea, para accionamiento desde 5 puntos, pues serían estos dos conmutadores normales y aquí entre medias otros 3 conmutadores de cruzamiento en esta red de aquí. El conmutador de cruzamiento, ya lo dije también en su momento cuando planteé este montaje, el conmutador de cruzamiento es vital identificar las dos parejas de conductores, porque hay dos conductores que van hacia un extremo de este puente que hay aquí y otros dos que van hacia el otro extremo. Si nos equivocamos, entonces no funciona. Entonces, ¿cómo se identifican? Bueno, pues ya lo estuve planteando ahí en una tabla de continuidades, simplemente utilizando un polímetro y viendo continuidades entre los 4 conductores, en una y en otra posición. Entonces, las dos parejas de conductores que nunca se conectan entre sí, esa es una pareja de terminales. Es decir, si, por ejemplo, se va estos dos terminales de aquí arriba, que no se conectan entre sí ni en esta posición ni en esta. Y lo mismo ocurre con estos dos terminales de aquí abajo. En este y este, entonces podemos probar continuidades con las dos posiciones, con el polímetro, y aquellos dos que no tienen continuidad es una pareja de terminales que irán a un conmutador y la otra pareja irá a otro conmutador. Hay que expresar también que el conmutador de cruzamiento en realidad es un doble conmutador. Sería esto. Un conmutador de cruzamiento es como un inversor, un doble conmutador. Que aquí tenemos un conmutador y aquí otro unidos mecánicamente. Bueno, pues este conmutador de cruzamiento es un conmutador bipolar, en realidad, que tiene unidos los dos no comunes contrarios, es decir, el cerrado con el abierto y el abierto con el cerrado, ¿vale? Entran los dos terminales de entrada a los comunes y los dos terminales de salida salen de esos dos puentes. Eso es un conmutador de cruzamiento también. Tiene esa función. Y bueno, aquí veis el esquema topológico o multifilar, donde vemos que, bueno, este es un caso de 3 puntos de acceso con 3 puertas y por lo tanto tenemos un elemento de mando en cada puerta para el punto de luz, que también ocurre en los dormitorios principales de las viviendas. Bien, alumbrado fluorescente. El alumbrado fluorescente es un tipo de alumbrado que, bueno, se utiliza mucho, se ha utilizado mucho, mismamente aquí lo tenéis, por ejemplo, en este aula, como estamos iluminados por alumbrado fluorescente. Ahora hay otros tipos de iluminación también, como el alumbrado LED y demás, muy generalizable, pero bueno, se sigue utilizando alumbrado fluorescente y tubo fluorescentes y con esta diapositiva y la siguiente quiero mostraros cómo funciona el alumbrado fluorescente y de qué elementos dispone. El alumbrado o el tubo fluorescente es un sistema de iluminación que dispone de 3 componentes fundamentales. En la misma luminaria quiero decir, el mismo equipo de encendido, tiene esos 3 componentes fundamentales. Uno que podemos ver claramente, otro que no lo vemos y otro que casi le vemos. El principal, desde luego, es el que se ve, es el que ilumina, el tubo fluorescente, llamado así. Luego tenemos uno que se ve a medias, si os fijáis en las pantallas de aquí de la clase veis su cabeza en alguno de los extremos, que es el cebador. Y otro que da dentro de la pantalla, dentro del bloque que sujeta o que fija el tubo fluorescente, que es la reactancia. Bien, vamos a ver qué tiene cada cosa y luego vamos a ver cómo funciona. Vamos a empezar por el más simple. La reactancia es una bobina, es una autoinducción, una gran autoinducción, ¿vale? Que tiene 2 finalidades, lo veremos, pero es una autoinducción que también presenta una cierta resistencia, como estamos viendo en los circuitos de la 1.2, que tenemos una bobina que tiene autoinducción y también tiene resistencia. Bueno, pues esta es una resistencia un poquito más alta que la normal, aparte que también tiene una reactancia inductiva elevada. Y su función va a ser doble. Su función va a ser provocar una caída de tensión, como cualquier resistencia, y también su función va a ser la de una autoinducción que lo que ocurre en una autoinducción cuando interrumpimos la corriente por la que circula provoca un pico de tensión elevado. Está circulando corriente por la reactancia y cuando interrumpimos la corriente la tensión sube, provoca un efecto de autoinducción que provoca un pico elevado. Es como si, por ejemplo,
Una analogía que siempre utilizo yo, que quizás no sea demasiado afortunada, pero que nos ayuda a comprender esto, es como si yo sujeto a un muelle, lo estoy apretando, ¿vale? Y de pronto lo suelto. Entonces el muelle, ¡pum!, se estira y provoca eso, pues es una onda, como un pico de fuerza provoca. Pues también eso es lo que ocurre con una bobina. Cuando interrumpimos la corriente provoca un pico de fuerza, que es lo que utiliza el motor de explosión para provocar el pico de tensión que se produce en las bujías. Hay una especie de interruptor, antes era un Delco, ahora es otro sistema, que va dando corriente y cortando corriente a la bobina. Entonces la bobina, cada vez que le corta la corriente, le da un pico de tensión a la bujía y entonces salta la chispa. Pues esto es una de las funciones que tiene, dar un pico, es dar ese pico de tensión cuando se interrumpe la corriente. El cebador, como podéis ver, dispone de una cápsula de vidrio, dispone de estas dos chapitas, que son dos chapas bimetálicas, nuevamente tenemos el concepto bimetal, y dispone de este componente de aquí, que es un condensador. El condensador no tiene una misión funcional dentro del circuito, sino que su misión es eliminar las perturbaciones electromagnéticas que se producen por cómo funciona el cebador. Y el cebador funciona de la siguiente forma. Son dos chapas que están muy próximas entre sí, pero no se están pegando, no se están tocando. Cuando en los terminales de esas dos chapas hay 230 voltios, la distancia es tal que saltan chispas entre uno y otro, salta un arco eléctrico. Ese arco eléctrico calienta las chapas bimetálicas. Estas, como son chapas bimetálicas, se dilatan y se juntan, se pegan. Cuando se pegan las chapas bimetálicas, circula corriente por ellas, pero dejan de saltar chispas, con lo cual tienden a enfriarse. Como tienden a enfriarse, se abren. Al abrirse nuevamente vuelven a saltar chispas, se vuelven a calentar y se cierran. Y están así sucesivamente abriéndose y cerrándose. Esa es la función del cebador. Hacer que el circuito se cierre y se abra, se cierre y se abra, se cierre y se abra. Vamos a ver luego eso por qué es así. Y por último tenemos el componente que sería el tubo fluorescente. El tubo fluorescente es el componente principal porque es el que se ilumina y se compone en principio de, pues eso, de un tubo de vidrio que está pintado de blanco interiormente. ¿Eh? Pero esa pintura blanca tiene una función, porque es una pintura fluorescente. El fenómeno de la fluorescencia, así como el fenómeno de la fosforescencia, que aquí no tiene que ver, pero lo voy a explicar para que veáis un poco ciertas analogías o similitudes, es un fenómeno que afecta a la radiación luminosa, de algún modo. ¿Y de qué forma afecta el fenómeno de la fluorescencia? Fluorescencia tiene que ver con flúor, lo mismo que fosforescencia tiene que ver con fósforo. Bueno, pues el fenómeno de la fluorescencia lo que hace es cambiar la frecuencia de la radiación luminosa. Vamos, la radiación luminosa no deja de ser una onda electromagnética de una determinada frecuencia, igual que las ondas de radio, es parecido a las ondas de radio, tiene una frecuencia. Las ondas infrarrojas tienen otra frecuencia, ¿vale? Bueno, pues la radiación luminosa es una radiación electromagnética que tiene una frecuencia determinada. La luz, la que podemos percibir los seres humanos, la frecuencia está a partir de donde termina la radiación infrarroja, por debajo del rojo quiere decir, hasta por debajo de donde empieza la radiación ultravioleta. ¿Vale? La radiación luminosa va en cuestión de colores desde la frecuencia del rojo hasta la frecuencia del violeta, con toda la gama que hay y con las mezclas, porque realmente el color blanco es una mezcla equivalente de todas las radiaciones luminosas. Si nosotros juntamos, o al menos de los colores primarios, si nosotros juntamos una equivalente radiación luminosa de, por ejemplo, colores primarios como son el verde, el rojo y el azul, obtenemos el blanco. ¿Eh? Bueno, pues, ¿por qué se necesita una radiación, o sea, una pintura fluorescente para cambiar esa radiación, esa frecuencia? Porque dentro del tubo fluorescente se va a originar una radiación ultravioleta, de la forma que vamos a ver. Entonces, aquí, dentro del tubo fluorescente, se genera una radiación ultravioleta que no es visible. Nosotros no podemos ver la radiación ultravioleta, ¿vale? Entonces, lo que hace esa capa fluorescente es bajar la frecuencia de esa radiación y convertirla en visible. Es una especie de filtro. La fluorescencia es una especie de filtro.
¿vale? Igual que estamos viendo los filtros en los circuitos de la 1.2, ¿vale? Pues aquí también es una especie de filtro. A un lado hay una frecuencia elevada y solo pasa la frecuencia, la parte baja de la frecuencia a través de esa capa fluorescente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se le llama tubo fluorescente, por esa pintura que tiene esa función fluorescente, de filtro de la radiación luminosa. ¿Vale? Entonces, es un fenómeno que afecta a la luz. Lo mismo que la fosforescencia, que os he dicho antes. ¿Cuál es la propiedad de la fosforescencia o del fósforo? Que almacena la energía luminosa. Almacena la energía luminosa de manera que si yo apago la luz en una sustancia fosforescente, podemos ver esa luz. ¿Vale? Eso se estila mucho y se tira mucho en relojes, por ejemplo. Que tiene una pequeña manchita fosforescente en las agujas y en los indicadores. Bueno, pues para verlo en la oscuridad. Bueno, pues la fluorescencia es un fenómeno que también afecta a la luz, pero de otra forma. Lo que afecta, la forma de afectar a la luz, la fluorescencia es filtrando la frecuencia. ¿De acuerdo? Si el tubo fluorescente no tuviera esa capa de pintura, estaría emitiendo luz infrarroja, que puede ser incluso dañina si tiene determinada potencia. Si no tiene mucha potencia, bueno, pues tenemos la luz infrarroja de las discotecas y salas de fiesta que destacan los colores blancos. Parece que emitimos luz si llevamos un jersey blanco o algo blanco y hay una luz ultravioleta, pues parece que emitimos luz. ¿Por qué? Porque eso choca contra el color blanco y el color blanco muestra el color blanco solamente de esa radiación luminosa. Y parece que, bueno, como no vemos luz, parece que está emitiendo luz el, la prenda blanca. Bueno, son curiosidades, simplemente que sepáis que es eso. Es un tubo fluorescente que tiene una pintura fluorescente que filtra la radiación luminosa porque dentro del tubo fluorescente se genera una radiación ultravioleta. ¿Y cómo? ¿Y por qué se genera esa radiación ultravioleta? Pues por cómo está constituido. Primero, dentro del tubo fluorescente está lleno de un gas noble. ¿Vale? Un gas noble tiene la particularidad de que no conduce la corriente eléctrica. No tiene electrones libres y no conduce la corriente eléctrica. ¿Vale? Eso es un gas noble, por eso se lo llaman noble, no se puede mezclar con ningún otro y por lo tanto no tiene electrones libres. Y también dentro del tubo fluorescente hay una pequeña cantidad de mercurio, muy pequeñita, pero hay una pequeña cantidad de mercurio y ahí está la clave del encendido del tubo fluorescente, en el mercurio que tiene. ¿Vale? Aparte de todo esto, en los extremos, fijaros lo que tiene, ¿veis? En este extremo tiene un filamento que tiene dos conexiones y en el otro igual. Este filamento tiene una propiedad y es que cuando se calienta emite electrones. Es un material que se llama termoiónico. Por calor emite electrones. ¿De acuerdo? Entonces, la función de ese filamento es, pues eso, calentarse y emitir electrones. Y eso es lo que tiene un tubo fluorescente, básicamente. Y ahora vamos a ver cómo funciona todo eso. En cualquier caso, la misión del filamento es emitir electrones para ionizar el gas. Un gas que es noble, lo ioniza. ¿Qué es ionizar un gas? Pues meter perturbaciones, meter electrones libres para que pueda conducir la corriente. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la misión del mercurio? La misión del mercurio va a ser, por calor, evaporarse, de algún modo. Y en esa ganancia de energía del mercurio es cuando se emite la radiación ultravioleta. ¿Vale? El mercurio, cuando se calienta y cambia a otro nivel energético superior, lo que hace es emitir esa radiación ultravioleta. Y ahí está la clave. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso es lo que va a actuar en el encendido. Porque el tubo fluorescente, cuando pase corriente a través del gas, cuando consigue pasar corriente a través del gas, el mercurio se evapora o se ioniza, ¿vale? Y entonces en esa ionización del mercurio se produce esa radiación ultravioleta, que es filtrada por la pintura y ya está. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo funcionaría. El esquema de conexión de esos tres elementos de un tubo fluorescente con un interruptor y una fuente sería este. Si aquí tenemos la fuente, aquí el interruptor, el símbolo del tubo fluorescente sería este de aquí, el símbolo de la reactancia es este de aquí, es otra forma de representar una autoinducción con un núcleo magnético, que sería esta rayita de aquí, es el hierro que tiene la reactancia, y el símbolo del cebador, que es este.
En el cebador no se representa el condensador, solamente se representan las dos terminales del cebador, básicamente. Y funcionaría de la siguiente forma. Lo vamos a ver en 4 secuencias, porque tiene 4 secuencias de encendido el tubo fluorescente. De hecho, cuando nosotros encendemos un tubo fluorescente, vemos que parpadea un poco hasta que se enciende, normalmente. Algunos parpadean más hasta que consiguen encenderse. Entonces, como es este circuito, observa que con el serie y con el interruptor está la reactancia, está el filamento de la izquierda, está el cebador, y si se cierra, estaría el filamento de la derecha. ¿Vale? Bueno, pues cuando yo cierro el interruptor, pasaría la corriente. Bueno, en principio no pasaría la corriente, sino que tendríamos la fase en este terminal del cebador y el neutro en este otro terminal del cebador. Luego aquí tenemos 230 voltios. Aquí empiezan a saltar las chispas. ¿Vale? El cebador se calienta por esas chispas y se junta, se une. Cuando se une el cebador, pasa corriente por la bobina, ya está pasando corriente por la bobina, pasa corriente por el filamento de la derecha, de la izquierda, perdón, y pasa corriente por el filamento de la derecha. ¿No? Cuando en esta fase estos filamentos se están calentando. Como se calientan, emiten electrones que ionizan el gas noble que hay en todo el tubo. ¿Vale? Esta es la fase previa al encendido. La siguiente fase es que el cebador se está enfriando. Como se enfrían, se separan las lengüetas. Y en este momento que se separan las lengüetas ocurre el efecto de la bobina. Ese efecto que se genera una tensión elevada en los bordes de la bobina. Entonces, la tensión de la bobina, junto con la tensión de la red, queda aplicada entre el electrodo y el electrodo del tubo. Entonces, ese pico de tensión, si el gas está lo suficientemente ionizado, hace que salte el arco eléctrico entre los dos extremos, se termine finalmente de ionizar el gas, el tubo, digamos, pasa corriente a través del tubo, ¿eh? El mercurio se calienta, se ioniza a su vez el tubo, el mercurio, y crea esa radiación ultravioleta. Y entonces el tubo fluorescente queda encendido. Pasa la corriente por la reactancia y por el tubo, y ya no pasa la corriente por el cebador, ya no hay chispas en el cebador. ¿De acuerdo? Y en este momento la bobina pasa a funcionar simplemente como una resistencia en serie para limitar la corriente del tubo, porque si no, el tubo se fundiría si no tiene una resistencia limitadora. ¿Vale? Esas son las 4 fases de encendido del tubo fluorescente que voy a repetir. Tenemos la fase de apagado, que no pasa nada. Cuando cerramos el interruptor, saltan chispas en el cebador, porque tenemos aplicado aquí 120 voltios, las láminas se calientan, ¿vale? Cuando se han calentado lo suficiente, se juntan y pasa corriente por los filamentos, la bobina, el cebador, y los filamentos emiten electrones y ionizan el gas, lo están preparando el gas. Cuando se ha enfriado el cebador, vuelven a desconectarse las chapas y en ese corte de corriente la bobina genera un pico de tensión que puede terminar de ionizar el gas del tubo si estaba suficientemente preparado, salta el arco eléctrico, circula corriente por el tubo, el mercurio se ioniza, genera una radiación ultravioleta y el tubo queda encendido. Si no hubiera quedado encendido, porque no hubiera estado suficientemente preparado el tubo, se inicia el ciclo. Y esto es lo que ocurre a veces cuando vemos que un tubo fluorescente parpadea un par de veces antes de encenderse. Está el cebador, clac, 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 ¿vale? Los filamentos del tubo tienen una vida, porque tienen un desgaste, ¿vale? Si están lo suficientemente desgastados, el tubo no llega a encenderse, ¿vale? Porque no tiene la suficiente capacidad termoiónica para preparar el gas, para ionizarle, y entonces no consigue encenderse. Entonces vemos ese clásico tubo fluorescente que está permanentemente parpadeando. En algunas ocasiones se ve, ¿vale? Y además, si os fijáis en algunos de ellos, vemos en los extremos cómo están ennegrecidos algunos, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, estamos aquí en clase y lo vemos, vosotros en casa no lo veis. Por ejemplo, aquellos de allí, hay uno que está, ¿veis? Allí y el de ahí también.
tienen los extremos ennegrecidos porque se van desgastando los filamentos, ¿vale? Y consiguen no encenderse. ¿Vale? Ahí, yo desde aquí la perspectiva no lo veo, pero ahí seguramente que también habrá otro. Entonces, cuando veáis que un tubo fluorescente está permanentemente encendiéndose y apagándose y no consigue encenderse, es que el tubo fluorescente ya hay que cambiarlo, sencillamente. ¿Vale? Si un tubo fluorescente está apagado como aquel de allí, es posible que los filamentos se hayan cortado, terminado de cortar, no pasa corriente. ¿Vale? Como son dos filamentos en los extremos, sería cuestión de quitarle el tubo fluorescente y comprobar los filamentos, porque a lo mejor la avería no está en el tubo, sino que está en el cebador. ¿Vale? Si un tubo fluorescente tiene permanentemente los extremos encendidos, no se apagan en ningún momento, es posible que sea el cebador el que se haya quedado pegado, pues está pasando constantemente corriente. Y entonces están los extremos encendidos y no hace el parpadeo. Entonces, entendiendo cómo funciona un alumbrado fluorescente, podemos detectar cuál puede ser la avería. Lo más común es el desgaste de los filamentos, o el corte, como en aquel, posiblemente. El corte de los filamentos, porque la reactancia es un componente muy robusto, no se avería prácticamente nunca, ¿vale? Y el cebador sí que se puede averiar, porque claro, está constantemente calentándose y soltando chispas y tal, entonces es posible que se llegue a quedar pegado o se queme y ya no se cierre nunca, ¿vale? Entonces, por orden de prioridad, siempre se cambia, se mira el tubo y luego se mira el cebador. Actualmente ya digo que hay otros tipos de alumbrado, incluso hay tipos de cebadores electrónicos que provocan esa conexión y desconexión. Daros cuenta que el cebador, una vez que el tubo fluorescente está encendido, ya no tiene ninguna función. Podríamos quitarlo, ¿no? De hecho, para comprobar si es el problema del cebador, simplemente lo podemos hacer nosotros manualmente, coger los dos cables del cebador, juntarlos y luego separarlos. Luego, si tenemos una oportunidad, tengo por ahí un montaje con un tubo fluorescente y un cebador. Os muestro cómo funciona con el cebador quitado para que veáis cómo es esto. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a continuar. El apartado 6. Técnicas para realizar las instalaciones eléctricas. Hay una variedad de sistemas de instalación muy heterogéneos. Podemos hacer instalaciones eléctricas pues bajo tubos protectores, por ejemplo, son las más características, las más generales, al menos hasta hace bien poco. Los tubos fluorescentes se podían hacer en montaje superficial, montaje superficie del tubo. Veis aquí en la clase, estamos viendo cómo hay una parte que es montaje superficial, los tubos que salen del cuadro, observad que son tubos metálicos, pero los estamos viendo, están en montaje superficial, así como los tubos que van a las líneas de fluorescentes que tenemos aquí. Son tubos de plástico, que también es montaje superficial. Normalmente son con tubos rígidos o tubos curvables. Curvables quiere decirse que, bueno, son curvables manualmente. En montaje empotrado también pueden utilizarse tubos rígidos, aunque no es normal utilizar tubo rígido para el montaje empotrado, ni siquiera tubo curvable, se utiliza el tubo flexible o el tubo corrugado para el montaje empotrado. Canalizaciones al aire, colgadas, ¿no? En este caso no es una instalación, no va a estar hecha completamente de canalizaciones al aire. Hay veces que, bueno, las instalaciones son conjunto mixto de estos sistemas de instalación. Simplemente que hay veces que hay que pasar un corriente en un patio, por ejemplo, desde la casa a un pequeño cuarto de baño, una pequeña nave, y se puede llevar eso pues con un tubo al aire, siempre con un fiador y demás para que pueda darle rigidez al sistema. Entonces son canalizaciones con tubos flexibles reforzados, que se llaman. Lo mismo que la canalización enterrada o que va por el suelo. Hay veces que en la instalación empotrada, pues por razones de que hay una columna o que no se puede hacer la roza o lo que sea, pues el tubo hay que pasarlo por el suelo. En esos casos, pues hay que evitarlos en la medida posible, pero en cualquier caso, si tenemos que pasar alguna vez un tubo por el suelo, tenemos que utilizar un tipo de tubo reforzado, que los hay, corrugado pero reforzado. Eso bajo tubos protectores. Es un sistema de instalación y cuando hacemos una instalación bajo tubos protectores hay que trabajar de una forma diferente a cuando hacemos una instalación, un cable fijado directamente a la pared, que ya no se hace, pero hay veces que tenemos que hacer una ampliación en una cocina que está chapada ya
y por no hacer roza o por no quitar los azulejos, pues vamos a poner un enchufe en otra parte y cogemos una manguera, sacamos del tubo empotrado y llevamos un enchufe a otra parte. Entonces eso sería con cables fijados directamente a la pared. Antiguamente se hacían así, las instalaciones de nuestros bisabuelos, de mis abuelos, se hacían todos con tubo fijado en la pared, incluso con aislamiento textil. Conductores enterrados directamente, sobre todo eso se hace las instalaciones, la parte de instalación de enlace correspondiente a la acometida o a alguna línea general de alimentación. Cables aéreos, se crean instalaciones de líneas de distribución. Antiguamente, bueno, pues se iban por cables aéreos fijados a palomillas, a pequeñas torretas que iban fijadas en la fachada, ya no se utiliza mucho eso. Empotrados en estructuras de la construcción, en estructuras que están previamente diseñadas para alojar esos cables, como pueden ser las verticales de las derivaciones individuales de los edificios. El interior de huecos de la construcción, bajo canales protectores o en canaleta, como veis aquí, bajo molduras, tipo de escayola y demás, en bandejas o en soporte de bandejas, en talleres y demás. Si veis los talleres de mecanizado y tal, podéis ver ese sistema de instalación que van bandejas por el techo o a una altura determinada y ahí van directamente posados los tubos o los cables. O en canalizaciones eléctricas prefabricadas. Es decir, hay una gran variedad de sistemas de instalación. Los más frecuentes y los que vosotros vais a utilizar va a ser el montaje bajo tubos protectores y bajo canaletas. Y los demás, pues en alguna ocasión. En ocasiones tendréis que utilizarlo, o lo veréis. ¿Cómo se hace una instalación eléctrica? Las fases, más bien, que se tienen para hacer la instalación eléctrica. Va a depender también del sistema de instalación, ¿vale? Pero las fases son básicamente estas. Primero, el esquema. Es el diseño e interpretación del plano de la instalación. Normalmente, bueno, el esquema eléctrico de una instalación eléctrica no es que el instalador vaya a hacerse el esquema de la lámpara conmutada, que le conoce perfectamente, o de un punto de luz simple o de un doble interruptor, pero sí que tiene que tener claro la distribución en la vivienda, los puntos de luz que va a haber. Aquí estamos en el salón, bueno, pues vamos a poner un doble interruptor y vamos a poner un punto de luz aquí y en el otro lado. Aquí tenemos, este es un dormitorio. ¿Cuál es el dormitorio principal? Bueno, pues vamos a poner 3 puntos de accionamiento con una lámpara central, ¿vale? O en lugar de poner una lámpara central vamos a poner focos halógenos. La parte del esquema implica todo eso. No solamente el esquema funcional, sino también el esquema de algún modo unifilar, porque eso más o menos es un esquema unifilar que es donde nosotros tenemos que poner los tubos para ver dónde va el elemento de mando o los elementos de mando o los puntos de luz. El esquema, la primera parte. La segunda parte es la distribución, que es la configuración de las canalizaciones. El dibujado, pone aquí literalmente, de las canalizaciones y de la ubicación de las diferentes envolventes. A envolvente me refiero la caja donde van los mecanismos, las cajas donde van las conexiones, ¿vale? Y las canalizaciones por donde van los tubos. Eso lo hace también el instalador. Pintarlo directamente en la pared. Si estamos en una instalación de tubo empotrado en obra, se va con una brocha y con pintura azul o con otro tipo de pintura. Normalmente antes se utilizaba el color añil mezclado con agua y va con una brocha dibujando por dónde van las canalizaciones para que luego después se hagan las rozas, ¿vale? Si es un tubo superficie, bueno, pues realmente se va casi haciendo a la vez, porque el instalador va tirando una línea horizontal para que vaya a nivel más o menos los tubos horizontales, los verticales. Ahí básicamente la operación de distribución se hace a la misma vez que la fijación de las canalizaciones. La tercera parte es la canalización, que es cuando ya está preparada el sistema para poner los tubos y las cajas. Ese es el trabajo, poner tubos y cajas, ¿vale? Si es una instalación empotrada, después de la fase 2, un albañil va haciendo las rozas, picando la pared, para que el instalador vaya después, cuando estén todas las dos hechas, y coloque los tubos en esas canaladuras, sujetándolas como pueda, con trocitos de tubo como pueda, y va poniendo los tubos, sin fijarlos, simplemente los presenta y los deja puestos en los canales que tienen preparados. Las cajas, los tubos que caen del techo,
que normalmente se aprovecha el canal de la bovedilla que suelen tener los techos de las estancias, para que después vaya un albañil y nuevamente reciba esos tubos y esas cajas con yeso, ¿vale? Si es una instalación en superficie, es el mismo instalador el que fija los tubos y las cajas con tacos y tornillos, ¿vale? Va con la escalera, va poniendo los tacos y los tornillos y va poniendo los tubos y las cajas, ¿vale? Es la fase de canalización. La fase de cableado, que es colocar los cables dentro de las canalización. ¿Vale? Aquí se hace de manera exactamente igual si son tubos empotrados como si son tubos superficie. Que es, normalmente tiene que ser un equipo de 2 operarios y va metiendo los cables por los tubos. Con la técnica de meter los cables por un extremo y estirar por el otro, con una guía. Se deben de meter todos los cables a la vez. Si van 5, como si van 6 cables por un mismo tubo, se tienen que meter todos los cables a la vez. Entonces aquí ya interviene el conocimiento del esquema y bastante amplio para saber cuántos cables tiene que haber en función de dónde están los elementos de mando y dónde están los receptores. Por aquí tienen que ir 4 cables, por ejemplo, que son la fase, el neutro, la tierra y un vuelta porque es un mando del pasillo. Bueno, por aquí tienen que ir 5 cables porque además del vuelta, los 6 cables porque además del vuelta tienen que ir los 2 puentes que van de conmutador a conmutador. Hay que pensar cuántos cables van, preparar la cabeza para con todos los rollos de cables que haya que meter y se mete. Si la instalación es bajo canaleta, pues se pueden poner más o menos los cables uno a uno si se quiere, porque la canaleta quedará abierta. La canaleta es un canal abierto, entonces se pueden ir poniendo los cables uno a uno, ¿vale? Pero es el cableado. Y por último, el conexionado. Solo cuando estén todos los cables metidos y no antes, por eso yo insistía cuando hacíais el montaje que lo hicierais así, solo cuando estén todos los cables metidos y no antes, va otro operario u otros 2 operarios y van haciendo las conexiones en las cajas y los mecanismos. A lo mejor uno va con una escalera y va haciendo conexión en las cajas y otro va sin escalera y va haciendo conexión en los mecanismos, en los interruptores, los conmutadores y demás. Se hace el conexionado de la caja de protección y mando y la instalación queda terminada. Esas son las fases para realizar una instalación eléctrica y ese es el orden. No podemos invertir el orden o mezclarlo. Pero más o menos esto es otra cosa también que quiero que os quede clara y también se puede preguntar en un examen. Bueno, pues hasta aquí dejamos la explicación de esta unidad de trabajo, dejamos la última parte para el próximo día y bueno, y ya está.